así que estamos esperando. Ahí está, ahí comenzó a grabar. ¿Paula levantó la mano o está saludando? ¿Quiere Sí, hacer alguna no, consulta? una consulta. Lo que pasa es que yo tengo clase ahora a las 8, así que es más que nada para avisarles que me voy a retirar, pero ningún Perfecto. problema. Yo contesto la encuesta que usted está informando. Súper, ¿Ya? Paula. Muchas gracias por Ya. avisarnos. No hay problema. La idea, ojalá, bueno, si es que puedan estar acá lo que más puedan. Y si no, como le digo, entonces esta charla va a quedar grabada para que ustedes puedan ir a consultar ahí en la página web de Senco. ¿Ya? ¿Les parece entonces, sin más preámbulo? Voy a dejar con ustedes a Ingeborg Schulz, ¿cierto? Jefe del área de educación. Así es que muchas gracias, Ingeborg, porque esta es la tercera charla, nos queda una y con eso ya cerramos el 2022. Así que muy bienvenida, muchas gracias y esperamos que sea una excelente actividad. Buenas tardes a todos, chicos y chicas. Les doy muchas gracias por estar aquí en esta charla que estamos haciendo de las normas APA, porque demuestra el interés que ustedes tienen por presentar actividades académicas acorde a lo que se solicita en realidad en todas las instituciones de calidad y en todas las instituciones acreditadas, ¿ya? Como CFT Senco es una institución reconocida por el Ministerio y una institución acreditada, tenemos que nosotros estar siempre ligados a las normativas que se utilizan a nivel institucional en todas las instituciones de educación superior de calidad, ¿ya? Entonces, partiendo con esta charla, ya que Laurita me presentó, vamos a decir que las normas APAS, chicos, ay, espérenme, se me minimizó la presentación, ahora sí. Las normas APA nos puede sonar un poco a chino mandarín, pero en realidad es solamente el título que tienen algunas normativas, algunas instrucciones que nos dicen cómo nosotros podemos hacer un trabajo académico de calidad, un trabajo académico que respete ciertas instrucciones para poder presentarlas acorde a lo que se solicita. Y estas normativas se piden en todas las instituciones de educación superior y también las utilizan todos los académicos que realizan investigaciones. ¿Ya? Entonces, estas reglas nos van a ayudar a orientar para que nosotros podamos realizar una correcta presentación de estos trabajos académicos escritos. ¿Ya? Son para trabajos específicamente escritos. Como por ejemplo, si nos piden en los trabajos colaborativos hacer un informe, si nos piden hacer un ensayo, si en los foros temáticos vamos a añadir respaldo teórico en nuestras respuestas, nos sirven estas normas APAS de la 7ª versión, que es la última versión, porque se van actualizando cada cierto tiempo. Ya puede ser que de aquí a un año más, un año y medio más, tengamos la 8ª versión, por ejemplo, que se hacen algunas modificaciones pequeñas. Ahora, ¿para qué nos van a servir estas normas APA? Estas normas APA nos sirven para poder presentar un trabajo más ordenado desde todos los estudiantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fija algunos tipos de letra, por ejemplo. Entonces, es para que no sé, pues si hay 6 grupos de estudiantes, que los 6 grupos de estudiantes presenten todos letras diferentes del trabajo, todos con tamaños diferentes. No, las normas APA nos dicen, ok, hay ciertos tamaños de letra, hay ciertas letras con las que se hacen estos trabajos, algunos interlineados, ¿ya? Entonces nos va a ayudar a que se presenten trabajos más ordenados desde el conjunto de todos los estudiantes. También nos ayuda a unificar la presentación de estos trabajos escritos a nivel nacional e internacional, ¿ya? Porque como les decía, todas las instituciones que trabajamos con estas normas APAS seguimos las mismas instrucciones. Y una de las cosas más importantes es que nos sirven para respetar los derechos de autor de las fuentes desde donde yo obtengo la información. Y esto nos ayuda a evitar el plagio, ¿ya? Plagio no significa que usted se va a ir detenido porque copió y pegó literalmente desde, no sé, una página de internet X, ¿ya? Pero sí nosotros tenemos un reglamento de integridad académica donde le pedimos a los estudiantes que eviten el plagio y que para evitar este plagio citen utilizando las normas APA. Ya les voy a enseñar de qué se trata todo esto. No cambian si es un trabajo colaborativo, Janet, son siempre las mismas normativas, ¿ya?
que Janet pregunta si estas normativas cambian cuando los trabajos son colaborativos, y no cambian, son siempre el mismo criterio, ¿ya? Entonces, si yo copio y pego de internet, por ejemplo, una información que viene desde una página del Mineduc o del MinSal, y yo la copio y la pego tal cual como está, y no digo que la obtuve desde el MinSal, estoy diciendo que esas palabras que yo puse son mías, que es mi reflexión, que yo las redacté de esa manera y que a mí se me ocurrió. Y a eso se le denomina plagio, porque yo no estoy diciendo, ok, yo tomé esta idea del Mineduc, que a mí me hace mucho sentido y me sirve para desarrollar mi propia idea, o me sirve para apoyar la idea que yo estoy desarrollando. ¿Ya? Entonces, estas citas o estas normas APA nos van a enseñar a poder citar y a reconocer las palabras que son de otras personas. Dígame, Paula. Consulta o aclaración, no sé cómo llamarle. Por ejemplo, nosotros en un trabajo colaborativo o en un foro, no recuerdo, pero una compañera, ella escribió ya, contestó un foro, parece que era, y no le puso fuente, ¿ya? Entonces el profesor le dijo, tiene que colocar fuente, o de dónde sacó la información. Y ella le dice, es que no tenía fuente, porque es un conocimiento adquirido. Entonces ella no leyó de ninguna parte la información que escribió. Ella la sabía de antes. Ya. Y el profesor, de todas maneras, ahí, si no me equivoco, ella le bajó la nota porque el profesor le dijo que tenía que colocar fuente. Entonces, ella, yo recuerdo que ella nos contó que ella le había escrito al profesor, ya la nota la tenía, pero ella le tuvo que escribir al profesor diciéndole, profesor, eran conocimientos adquiridos, previos, por lo tanto, no tenía una fuente de dónde sacar la información, porque su trabajo era esa asignatura, por decirlo así. Estábamos viendo legislación laboral. Entonces ella tenía mucho conocimiento de legislación laboral porque a eso se dedica en su trabajo. Y el profesor le dijo que no. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Porque usted dice, claro, cuando uno cita, cuando uno quiere decir, bueno, encontré esta información, porque muchas veces nosotros encontramos la información y la transformamos con nuestras palabras, pero aún así colocamos que lo que escribimos lo sacamos de alguna parte, porque no es un conocimiento adquirido con anterioridad, por decirlo así. No sé cómo se hace eso. Yo le contesto, querida Paula. Todos los conocimientos adquiridos que nosotros tenemos con anterioridad, probablemente los leímos de alguna parte, ¿ya? Porque si fuese un conocimiento mío propio, es porque a mí se me ocurrió, yo lo reflexioné y yo lo propuse. Y probablemente esa sería una teoría reconocida y mi apellido andaría circulando por la web. Por ende, aunque sea un conocimiento adquirido anterior de la compañera, sería positivo que ella dijera, no sé, por ejemplo, yo conozco la teoría de tal persona en cuanto a legislación laboral y lo que yo sé de esta persona es esto y esto. Entonces, cuando el profe le dice agregar la fuente, se refiere a que nos diga, ok, usted tiene estos conocimientos previos, pero ¿quién es el autor que planteó estos conocimientos previos? O, por ejemplo, están dentro, no sé, de la legislación chilena. Es mencionar, ok, yo tengo estos conocimientos previos, pero ¿desde dónde los obtuve? Y si yo obtuve los conocimientos, por ejemplo, del cuaderno de CFT Senco como referencia bibliográfica, al final de mi foro temático, al final de mi respuesta, yo pongo referencia bibliográfica, cuaderno, unidad 2, el nombre de la asignatura y las páginas desde donde yo saqué esa información o desde donde yo pude obtener esta información para sacar mi propia reflexión. Ahora, cuando yo estoy contestando una respuesta desde mi opinión, no es necesario que yo agregue una fuente necesariamente, pero yo les recomiendo que siempre agreguen un respaldo teórico. Por ejemplo, si yo estoy opinando, no sé, que una estrategia X es... no sé, muy positiva por tal y tal razón y doy mi opinión, quizás me sirve complementar con lo que otro autor piensa similar a la que yo pienso. Entonces, así yo digo, no estoy tan perdida. ¿Por qué? Porque hay otro autor que también reafirma lo que yo estoy opinando y lo que yo estoy pensando. Entonces, si ustedes, por ejemplo, leen la rúbrica de los foros temáticos, que es esta especie de pauta de evaluación que tenemos, en el criterio 1 nos pide que
argumentemos con respaldo teórico. Y a eso se refiere. Podemos dar todas las opiniones que queramos, podemos poner todos los conocimientos previos adquiridos, que es súper válido, pero también acompañarlo de algún respaldo teórico que diga, ok, yo lo aprendí quizás de tal autor, o lo aprendí quizás de tal libro, o me lo enseñaron en la universidad en un cuaderno. Es mencionar desde dónde se obtuvo. ¿Ya? A eso se refiere básicamente el respaldo teórico cuando los profes se los piden. Porque si ustedes no agregan respaldo teórico, quiere decir que esa idea y todo eso que ustedes aprendieron lo reflexionaron desde ustedes mismos. ¿Ya? No sé si queda claro. Ya, chicos, ¿dónde usamos estas normativas APA? En todos los trabajos académicos escritos, ¿ya? Foros temáticos, trabajos colaborativos, ensayos, en el proyecto de título final o en cualquier investigación académica que les puedan enviar a hacer también como trabajo colaborativo, ¿ya? ¿Cuáles son las características de los textos escritos regidos por las normas APA? Aquí nosotros tenemos el resumen de lo más importante. Ustedes en su apresto docente, en su apresto de estudiantes, recibieron un PDF de manual de normas APA. Ahí está todo explicado de manera mucho más detallada. Sin embargo, en esta charla yo les voy a enseñar lo que es más pertinente y que sí o sí tienen que hacer cuando hagan estos trabajos académicos, a excepción de los foros temáticos, porque en el foro temático no es necesario que adapten la letra a Times New Roman o Arial con un tamaño predeterminado, porque la letra ya viene predeterminada por sí misma, ¿ya? Pero sí en los trabajos colaborativos, en el trabajo que van a tener que entregar de proyecto de título, en cualquier ensayo que hagan, se aplica esta normativa. ¿Cuál es esa normativa? Esa normativa dice que si yo redacto un documento en Word, ¿ya? O en un PPT, incluso en una presentación de PowerPoint, en un Drive, yo tengo que utilizar una fuente. ¿Qué es la fuente? El tipo de letra. Ese tipo de letra, por sugerencia, siempre va a ser Times New Roman o Arial en tamaño 12. Ya en las normas APA de séptima versión también se agregó Calibri, que es otro tipo de letra, ¿ya? Y también se puede utilizar, según algunas instituciones, Capital, ¿ya? Pero la más utilizada siempre es Times New Roman o Arial, ¿ya? El tamaño del texto mismo siempre va a ser en 12. Si ustedes quieren escribir un subtítulo, el tamaño es en 14. Y si ustedes quieren escribir un título, el tamaño es en 16. Eso es lo que dice la normativa séptima de las normas APA, ¿ya? El interlineado, que quiere decir el espacio entre una oración, entre una frase y otra, es de 1,5. Les voy a mostrar cómo se hace esto en un documento de Word para que lo vean directamente, ¿ya? Estoy explicándoles primero de manera teórica. Para la portada el título sí, es de tamaño 16, ¿ya? La alineación del texto, que quiere decir cómo yo escribo este texto de margen a margen, se llama alineación justificada, ¿ya? Porque muchas veces llegan trabajos y están escritos así como un desastre, y es porque no se le pone la alineación justificada del texto, que también les voy a enseñar a cómo hacerlo. Y siempre es recomendable incluir citas, ya sean textuales o parafraseadas, que las vamos a aprender aquí también, y las referencias bibliográficas, que es decir, todos los documentos o fuentes de internet que yo consulté para poder realizar el trabajo que realice, ¿ya? Que es diferente de las citas. Vamos a ir viendo las diferencias. ¿Ya? Entonces yo les voy a mostrar un documento de Word. Voy a dejar de presentar este PPT unos minutitos y les voy a compartir toda mi pantalla para poder mostrarles aquí en directo, en un documento de Word, cómo se hace todo lo que yo les estoy explicando, ¿ya? Vamos a esperar que aparezca la pantallita aquí y les voy a agrandar el documento de Word para que puedan verlo mejor. No tan grande. 140, ya. Entonces, si se fijan, aquí yo tengo un texto que perfectamente puede ser, no sé, un informe o un ensayo que yo estoy haciendo con respecto a cualquier temática, ¿ya? Vamos a ignorar lo que dice, nos vamos a dedicar a ver el formato. Si se fijan,
Esto está redactado aquí en la fuente, que es el tipo de letra Calibri. Cuando yo quiero cambiar el tipo de fuente, presiono aquí al costadito y voy a seleccionar la letra en la que yo quiero poner mi texto, ¿ya? Para poder cambiar completamente toda la letra, voy a seleccionar primero el texto completo, ¿ya? Luego de seleccionar el texto completo, yo presiono la fuente y selecciono la letra. Y si se fijan, se va cambiando. Esa es Times New Roman, esa es Arial, ya que son las dos sugeridas. Calibri también se acepta hoy en día. Yo voy a seleccionar en esta ocasión Times New Roman porque es la que a mí me gusta más. El tamaño en que yo debiera seleccionar este texto es de letra 12. ¿Ya? Se ve súper grande acá porque yo tengo el texto ampliado a un 140%. ¿Ya? No es que la letra realmente se vea así de grande. Y ahí yo la tengo en Times New Roman con tamaño 12. Según las normas APAS, este título, bueno, vamos a tener que ver si es título o subtítulo, pero si es subtítulo, iría en tamaño 14. Si es un título, que son los de la portada, es en tamaño 16, ¿ya? Entonces, siempre la portada tamaño 16, y si yo estoy escribiendo acá, por ejemplo, introducción, debe ir en tamaño 14, ¿ya? ¿Qué otra condición tenemos? Lo que yo les decía del formato. Aquí también vuelvo a seleccionar el texto completo, porque si se fijan, el texto está desordenado. Aquí, si se fijan, está todo parejito, pero en este costado de acá está una oración más corta, una más larga, otra más corta, otra más larga de nuevo. Entonces, para cambiar el formato del texto, yo voy a utilizar estos cuadraditos que están aquí y voy a seleccionar la opción que dice justificado. Este se llama alinear a la izquierda. Si yo lo presiono, se pone todo hacia la izquierda. Esto es centrado. Si yo lo presiono, queda todo al medio. Eso es, les digo al tiro porque se me olvidó, alinear a la derecha. Y ahí queda todo alineado hacia la derecha. Y el que nosotros necesitamos es el justificar o justificado. Y cuando lo presionamos, si se fijan, todas las líneas quedan en la misma posición y eso se llama escrito de margen a margen. Muchos de los trabajos que presentan llegan escritos así y si se fijan se ve desordenado. Las normas APAS recomiendan que todos los textos los pongamos en formato justificado, ¿ya? ¿Cómo vemos el interlineado? El interlineado lo presionamos aquí en esta flechita azul que tiene una hacia arriba y una hacia abajo. Cuando yo presiono, me da la opción de interlinear. Ahí yo tengo un interlineado de 3,0, que ya son muchos espacios entre una frase y otra, entre una oración y otra. Lo que las normas APA nos sugieren es el 1,5. Ojo que hay muchos estudiantes que se confunden y ponen 1,15, ya que en realidad es 1,1. El que se sugiere es el tercero, 1,5. ¿Ya? Y así queda espaciado y bien ordenadito. Eso es con respecto al formato, con respecto a lo más general y lo más necesario que nosotros tenemos que hacer con respecto al formato de las normas APA, ¿ya? Les voy a volver a compartir la presentación para que sigamos viendo acá y aprendamos las citas. Compartir. Si tienen alguna pregunta, pueden ir levantando sus manitos y no hay ningún problema y así vamos aclarando cualquier duda. Ahora, aparte de la recomendación de formato que nos hacen las normas APA, nos dice que siempre nosotros debemos citar las ideas que obtenemos de otros autores. Es decir, si yo copio o pego un texto desde internet o transcribo desde un libro la idea a mi trabajo, tengo que citar. ¿Ya? Siempre que yo copio y pego, voy a tener que citar. La cita es mencionar al autor que tuvo la autoría o que escribió esa idea. Es decir, y mencionar, ok, esta idea es de otra persona y no es mía, ¿ya? Entonces es darle crédito a ese autor.
¿ya? No estoy diciendo esto lo hice yo y estas son mis ideas y son mis reflexiones. Me pregunta Janet si la portada puede ir con imágenes y páginas con color. Las normas APA recomiendan que no. Mientras más formal sea el trabajo, mejor. Sin embargo, si en una asignatura, por ejemplo, en una actividad curricular de didáctica, por ejemplo, en una carrera de estudiantes de párvulo, el profesor les pide que creen una estrategia didáctica y que es una estrategia visual para el estudiante, ustedes sí podrían excepcionalmente ponerle alguna imagen, algún color, porque es un trabajo específico de didáctica, por ejemplo, de estrategias para trabajar con niños. Esas son excepciones, ¿ya? Pero en general, no. Solamente el título, el logo del CFT, nombre del estudiante, fecha del trabajo, nombre de la asignatura, nombre del docente. Eso son como los requerimientos básicos, ¿ya? Que igual vienen en las instrucciones de los trabajos colaborativos. Las infografías se aplican normas APA solamente si yo copio y pego información que es de un lugar del que yo saqué la idea. ¿Ya? Si yo estoy copiando y pegando textualmente en una infografía, tengo que sí o sí citar dentro de la infografía. Pero si las ideas que se ponen en la infografía son propias, no se deben citar. ¿Ya? ¿Cómo se obtiene el logo del CFT? Ustedes lo pueden copiar y pegar desde la misma página de internet o le pueden solicitar a su tutor de acompañamiento que les envíe el repositorio de la imagen con la que nosotros trabajamos aquí en el CFT. Carmen, dígame, tiene su manito levantada. Sí, una consulta. Cuando piden imágenes y gráficos, ¿también debo citarlo? ¿De dónde lo saqué? Si es una imagen o un gráfico que yo mismo construí, se le pone elaboración personal, referencia a elaboración personal. Pero si yo lo saqué de una página de internet, si lo saqué desde, no sé, el Mineduc, sí, tengo que citarla. Y pongo referencia, 2 puntos, imagen obtenida desde, y copio y pego la página de internet justo abajito de la imagen. ¿Ya? Gracias. No, Catalina, no es que si usted pone o no pone el logo le van a bajar la nota, pero es una recomendación para que el trabajo quede hecho de manera más formal y más presentable. De hecho, si ustedes tienen que presentar, por ejemplo, un informe en sus trabajos, siempre va a ser recomendable que en la portada pongan el logo de la empresa. Entonces, de esa manera nosotros estamos tratando de enseñar cuál es el formato tipo que debiera llevar cualquier trabajo académico o laboral, ya cualquier informe, ya sea en la universidad, en el trabajo, en una investigación propia, debe llevar el logo de la institución en la que se está representando en definitiva. Pero no le va a bajar la nota si se le olvida. Dígame, Carmen. Ese dibujo que estábamos hablando del gráfico, que se le pone abajo la referencia, ¿también va en 12? ¿Tamaño 12? No, la letra tiene que ir más chiquitita, porque si no es una letra muy grande. Ahí queda como a elección de cada una de las personas. Puede ser tamaño 8, tamaño 10, no tiene un tamaño especificado, pero que alcance a ser legible y que no interrumpa en definitiva con toda la presentación del trabajo. Yo Listo, generalmente gracias. lo pongo en tamaño 8. Gracias. De nada. Ahora, ¿qué metodología utilizan las citas de las normas APA? Siempre va a utilizar el método siguiente. Se va a poner el nombre del autor y la fecha en la que ese autor escribió el texto, ¿ya? Si no hay una fecha disponible, se pone entre paréntesis S.F., que significa sin fecha, ¿ya? Porque sí hay información que a veces circula que no tiene fecha. Pero nosotros entonces tenemos que mencionar que no está la fecha de referencia para poder citar. Ya vamos a ir viendo algunos ejemplos para que ustedes puedan estar más tranquilos. En las anteriores versiones de las normas APA era una exigencia poner la página desde la que se estaba citando. Por ejemplo, si yo tenía un libro y estaba obteniendo la información desde la página 45, sí o sí tenía que ponerle la página 45.
En la versión 7 eso se elimina y solamente yo tengo que poner el número de la página, que ya les voy a mostrar cómo, si es que estoy citando de un libro, porque hay muchas páginas web, hay muchos ensayos en páginas web que no tienen numeración de página y no las podemos estar inventando. Entonces, solamente se va a exigir la numeración de la página cuando estemos citando en un libro que esté numerado, ya que tenga claramente numeradas las hojitas del libro. Ahora, Nicole tiene la manito levantada, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Consulta, justamente iba a consultar lo que me estaba explicando de las páginas. Y otra duda que tuve también, que fue cuando extraje una información, digamos, de una página, y pasa que, ¿cómo yo encuentro el autor, en ese caso, de una página? Yo cité como que busqué la página, pero en realidad el autor no supe cómo encontrarlo. Depende, porque, por ejemplo, si estamos sacando la información de Wikipedia, que les recomiendo que no saquen información de ahí, pero sé que sí sacan muchas veces información de ahí, el autor es Wikipedia, ¿ya? Porque es un autor institucional. Entonces, ahí no va a haber un autor específico por cada una de las informaciones que se escriben. Entonces, nosotros ahí ponemos Wikipedia en mayúscula, porque es institucional, y le ponemos recuperado de y copiamos y pegamos el link desde donde obtuvimos esa información, ¿ya? Si, por ejemplo, ustedes sacaron una información que está en la página del Mineduc y no tiene un autor específico, ustedes citan y ponen que fue sacado de Mineduc en mayúscula, el año de la publicación, recuperado de, y copian y pegan el link de la página desde donde sacaron la información. ¿Ya? Eso en el caso de las referencias bibliográficas, ¿ya? Porque si ustedes citan, solamente deben poner, por ejemplo, Mineduc, 2019 y cierran paréntesis, que es lo que le voy a mostrar ahora para que puedan aprender, ¿ya? Tipos de citas, es decir, mencionar a los autores que nosotros copiamos y pegamos desde la web o que sacamos literalmente desde un libro, revista, video, etcétera. Existen muchísimas, ¿ya? Existen, yo creo que sin mentirle, más de 40 formas de citar, ¿ya? Sin embargo, las citas que se utilizan más cuando uno está haciendo trabajos académicos y que son las más importantes de manejar, son las citas textuales y las citas no textuales, ¿ya? Cita textual le vamos a decir a la cita que nosotros copiamos y pegamos exactamente como está escrita, con todas las comas, con todos los puntos, con todas las letras, yo no le modifico nada. Lo copio y lo pego tal cual como está. Esa es una cita textual, ¿ya? Yo no cambio absolutamente nada, lo copio, lo pego o lo reproduzco de la misma manera en la que está escrita. Y dentro de estas citas textuales, que son las que copio y pego exactamente igual, voy a encontrar de dos tipos: las que tienen menos de 40 palabras y las que tienen más de 40 palabras, ¿ya? Para poder saber cuántas palabras tiene un determinado párrafo, uno lo selecciona con el mouse o con la barrita del notebook o del computador, y en la parte de más abajo, les voy a mostrar más adelante cuando veamos unos ejemplos específicos, dice, por ejemplo, no sé, 25 palabras, 300 palabras. Entonces ahí usted sabe al tiro si la cita que usted está incorporando tiene menos de 40 palabras o más de 40 palabras. Se los voy a mostrar casi al tiro, ¿ya? Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, la característica es que lo que nosotros copiemos y peguemos o reproduzcamos exactamente tiene que ir entre comillas, ¿ya? Entonces nosotros podemos poner, como dice aquí en el ejemplo, la confusión de este tema es la naturaleza del cuidado paliativo a través del cual, y ahí yo voy a insertar mi cita copiada y pegada textualmente. Voy a abrir la comilla, voy a pegar esta información y cuando termina esta información que yo copié y pegué, cierro las comillas. Luego de eso, abro paréntesis, pongo el apellido del autor o la institución. En este caso, si fuera una institución, puede ser Mineduc, Minsal, Corfo, etc. Le pongo coma y el año en el que fue publicado esta información que yo saqué.
Recuerden que si no existe fecha publicada, ustedes le ponen S.F. y cierran paréntesis. Eso significa sin fecha, y así nosotros sabemos que no hay una fecha publicada, pero que sí ustedes están citando, ¿ya? Entonces, cuando tiene menos de 40 palabras, ponemos entre comillas y luego entre paréntesis ponemos autor, año. Cerramos paréntesis. Y con eso la cita textual de menos de 40 palabras queda lista. Y usted está diciendo, ok, estas palabritas que están acá no me pertenecen a mí, sino que son de don Rodríguez o de doña Rodríguez, porque no lo sabemos, ahí ustedes lo van a saber, ¿ya? Entonces, en definitiva es eso, es decir, estas palabras no son mías, son de otras personas. No, Felipe, actualmente las citas textuales ya no van con cursiva. Ya eso era en algunas versiones anteriores de las normas APA, pero no es necesario ponerlas en letras cursivas. Acorde a las normas APA actuales, solamente se pone en cursiva alguna frase que uno quiere destacar porque tiene suma relevancia dentro del texto para la comprensión de lo que se está escribiendo. Dígame, Carmen. Pregunta, cuando yo quiero cita textual, ¿no es necesario ponerle 2 puntos, hacer sangría y... Porque antes creo que era así, ¿o no? No, esa es para las de más de 40 palabras. Ah, perfecto, gracias. No, Catalina, no es necesario ponerlas en negrita tampoco. La cita textual de menos de 40 palabras se identifica porque va entre comillas. Ya esa es la identificación específica que tiene una cita textual de menos de 40 palabras. Entonces, si yo veo un texto donde hay unas frases o un párrafo entre comillas y luego entre paréntesis está el apellido de un autor y hay una fecha, es porque usted incluyó una cita textual de menos de 40 palabras. Esa es la característica principal que tiene, ¿ya? De hecho, se pueden reconocer las citas en los textos que ustedes van a ir leyendo a lo largo de sus estudios porque está el entre paréntesis con el apellido del autor y la fecha. Entonces, sí o sí está haciendo referencia a una cita, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo hacemos cuando tenemos citas que tienen más de 40 palabras, que son textuales? Acá hay un ejemplo. Nosotros podemos partir la cita diciendo que Ayala, por ejemplo, el apellido de la persona, ponemos entre paréntesis el año en el que fue escrito este texto, dice que, y ahí yo pongo 2 puntos, dejo un espacio y procedo a copiar y pegar la información tal cual a como está escrita. Y para poder seguir escribiendo, voy a dejar otro espacio, es decir, voy a dar Enter y voy a continuar escribiendo. Por ende, cuando yo vea esta cita textual de más de 40 palabras, va a estar entre medio de 2 espacios. Y a continuación del apellido y el año de la persona de quien dijo esa frase. Por el contrario, también se puede escribir al final el apellido y el año de publicación, pero yo les recomiendo que siempre lo pongan al principio porque queda de manera mucho más clara para la persona que lo está leyendo. Y también les paso como dato que para todas las aplicaciones que hoy en día reconocen el plagio, ya porque nosotros, por ejemplo, como institución utilizamos PlagScan, cuando metemos los trabajos aquí para revisar el porcentaje de plagio, reconoce mucho mejor la cita textual de más de 40 palabras cuando el autor está al principio. ¿Ya? Entonces, yo les recomiendo que cuando utilicen una cita textual de más de 40 palabras, siempre pongan el apellido del autor, el año y pongan, no sé, dijo que o dice que o hace referencia a o nos comenta que, nos hace reflexionar sobre, 2 puntitos y procedo a escribir la cita textual. Copiar y pegar, dejo un espacio y doy paso a mi reflexión propia o a lo que yo estoy redactando con mis propias palabras y mi propia reflexión, ¿ya? Siempre piensen que el valor de un trabajo escrito, más que esté perfecto, es la reflexión personal que ustedes entregan con respecto a ese trabajo. Entonces, que lo que ustedes lean en internet, en libros, en revistas o vean en videos, les sirva para sacar sus propias ideas y decir, sí, en realidad yo estoy de acuerdo con lo que dice esta persona, pero con este otro autor no. Y así se han creado las grandes teorías que existen y que conocemos. Y ustedes podrían ser
un nuevo creador de una propuesta de teoría por la reflexión y el análisis que hacen de los pensamientos de otros. Porque muchas veces como seres humanos, porque así se nos ha enseñado a lo largo de la educación, se nos enseña a asumir que lo que leemos es completamente cierto. Sin embargo, yo puedo cuestionar lo que estoy leyendo y encontrarle quizás, no, ¿sabes qué? Esta estrategia que se está sugiriendo, quizás yo la puedo mejorar de cierta manera. Y ese es un aporte para el área de estudio en el que usted está, un aporte para la sociedad. Por ende, siempre, siempre lean y saquen y reflexionen sus propias ideas. Eso se lo sugiero desde lo más profundo de mi corazón porque es un aporte para la sociedad que cuestionemos lo que leemos. A menos que sea un instructivo, aunque de repente las instrucciones también vienen malas, ¿ya? Pero siempre cuestionar. Dígame, Felipe. Hola, ¿se escucha, cierto? Sí, se escucha perfecto. Ya, la pregunta mía sobre las citas. Dígame. Realmente cuando hago un informe, las citas las dejo en los pies de página, no al ladito cuando termina una frase o la entre comillas. Ya, lo que pasa es que esa es otra manera, es otra normativa, ¿ya? Y nosotros no trabajamos con esa normativa, por ende yo le sugiero que comience a aplicar la normativa APA, ¿ya? Porque tenemos una infinidad de tipos de normativas, pero en las instituciones se utiliza generalmente este tipo de normativa. Ahora, si usted en su trabajo, por ejemplo, le exigen citar al pie de página, obviamente tiene que hacerlo así. Pero es importante que puedan aprender a utilizar el formato de las normas APA, aparte que es más sencillo, como dato, ¿ya? Eso básicamente, ¿ya? Y dentro de las citas que son no textuales, es decir, que nosotros no vamos a copiar y pegar exactamente de cómo sale en una página web, en un texto, en un video, sino que nosotros vamos a leer ese texto y con nuestras propias palabras vamos a explicar esa misma idea, le vamos a llamar cita no textual parafraseada, ¿ya? El famoso parafraseo. ¿Ya? O para el que no lo conozca, les cuento que el parafraseo es el más famoso. ¿Por qué es el más famoso? Porque resulta, yo también fui estudiante en mi época, bueno, también sigo estudiando el día de hoy, pero ya no lo hago. Nosotros copiábamos y pegábamos información de internet y creíamos que por cambiarle 4 o 5 palabras, no, así ya va a pasar piola, el profe no se va a dar cuenta, esta es mi idea propia porque yo le cambié unas 5 palabritas, entonces no se reconoce. No, las aplicaciones hoy en día reconocen cuando uno cambia 3 o 5 palabras y eso es parafraseo. Y si yo no cito al autor, me lo va a considerar como plagio, ¿ya? Porque si yo cambio 4 o 5 palabras, sigue siendo la idea de otra persona. La única manera en la que pudiese ser una idea personal es que a partir de esa otra idea, yo genere una idea propia. Y yo lo menciono en mi trabajo. Yo puedo decir, al leer a Ramírez 1983 con su idea XXX, no sé, estoy inventando, yo propongo o deduzco que su teoría, por ejemplo, no es la adecuada porque desde mi perspectiva yo sugeriría esto, esto, esto y esto. Y ahí eso ustedes no lo tienen que citar, solamente están diciendo que están a favor o en contra de lo que Ramírez 1983 está planteando. Pero están haciendo un análisis de una idea de otra persona y por eso es importante mencionarla, porque es una idea de otra persona. ¿Ya? Entonces, el parafraseo yo voy a decir con mis propias palabras lo que leí de otra persona, ¿ya? Pero sigue siendo la idea de otra persona. Es como si Rubén, Felipe o Paula me explicaran un proyecto maravilloso que propusieron. Ellos crearon un proyecto para su trabajo y yo vengo, lo tomo, lo presento y digo que fui yo. Yo me imagino que Rubén, Paula, Felipe se sentirían pésimo porque le estoy quitando crédito a su propio trabajo. Y aunque muchos de los autores que citamos ya no están con vida, yo creo que sí se sentirían mal si les quitáramos el crédito a sus propias ideas y reflexiones. Es lo mismo, es como si yo les quitara su propia reflexión y la presento. Incluso si yo tomase la idea del proyecto de Rubén, Paula y Felipe y le cambiara algunas palabras y después digo que es mío. No, yo lo que tengo que hacer para ser honesta académicamente es decir, ¿saben qué? El proyecto de Rubén, Paula y Felipe presenta tales y tales ideas. Y en base a esas ideas yo propongo estas nuevas, pero le doy el crédito a Rubén, a Paula y a Felipe de que ellos hicieron el proyecto.
De eso se trata básicamente todo esto de las normas APA. Entonces, espérenme, que hay una preguntita aquí en el chat que no la alcancé a leer bien. Dice, si se copia y pega, pero el autor del artículo se coloca en las referencias bibliográficas, ¿sirve? Ya, lo que pasa es que las citas son diferentes de las referencias bibliográficas. Las citas es cuando yo copio y pego información textual dentro del texto. Si yo, por ejemplo, copio y pego información textual o parafraseada, como les voy a explicar ahora, tengo que poner como referencia bibliográfica el texto desde donde yo saqué esa información. Pero en la referencia bibliográfica, aparte, yo puedo incluir información consultada donde no necesariamente puse citas dentro del texto, pero sí me sirvió para analizar, para leer y aprender más. Entonces puede ser, por ejemplo, que yo me leí todos los cuadernos del CFT y no puse ninguna cita del cuaderno del CFT, pero sí lo pongo como referencia bibliográfica al final del trabajo porque me sirvió para aprender todo lo que yo escribí en mi trabajo académico. La cita es solo referente a la información que yo incluyo dentro del cuerpo de un trabajo que le pertenece a otro autor. Y yo tengo que mencionarlo con esta cita. ¿Ya? La referencia bibliográfica, como me preguntan acá, es aparte, es el final del trabajo, va después de las conclusiones, donde yo cito, se puede decir referencia bibliográfica o bibliografía. Hoy en día se trabaja más con el concepto de referencia bibliográfica y yo voy a poner todos los textos consultados que me sirvieron para hacer mi trabajo. Y no necesariamente saqué citas de todos esos textos, sino que contribuyeron a mi propio aprendizaje. ¿Ya? Para generar el trabajo. Eso es básicamente, ¿ya? Ahora, cuando nosotros tenemos estas citas no textuales, donde yo explico la idea de otra persona con mis propias palabras, se llama cita parafraseada o parafraseo, ¿ya? ¿Cómo voy a trabajar yo este parafraseo? Acá yo voy a redactar la idea que obtuve desde otra persona, así como el índice de muertes violentas durante el siglo XXI ha aumentado de manera exponencial. Puede ser que el texto dijera, hubo muchas muertes violentas en el siglo XXI y aumentaron mucho. Y yo lo escribí de manera diferente para que sonara más formal, pero sigue siendo la idea de Ramírez. Entonces yo escribo esa frase con mis propias palabras y al terminar esa frase o ese párrafo, entre paréntesis, pongo el apellido, coma y el año de ese texto. Y con eso el parafraseo está listo. No hay que ponerlo entre comillas, como la cita textual de menos de 40 palabras, o mencionar al autor y poner 2 puntos, dejar espacio y luego escribir textualmente. No, solamente yo escribo la idea, que pueden ser 2 líneas, puede ser un párrafo de 10 líneas, y al final yo entre paréntesis pongo el apellido del autor o de la autora y el año. Y la otra forma de citar parafraseadamente es decir, según tal autor, para eso nosotros ponemos el apellido del autor, entre paréntesis pongo el año de escritura de ese texto y luego procedo a redactar la idea según mis propias palabras, ¿ya? Entonces yo puedo poner el apellido y el año al final de este párrafo o lo puedo poner al principio diciendo según tal persona, en tal año, y procedo a redactar ese parafraseo, ¿ya? Si ustedes lo están sacando directamente desde un libro que está numerado, ponen las páginas desde donde sacaron esa información. Entre paréntesis, pp, que quiere decir página, y le ponen, no sé, de la página 30 a la 31 yo saqué esta información. Pero si no es un libro numerado, usted no tiene que poner el número de las páginas, ¿ya? Ya no es un requisito de la 7ª versión de las normas APA, ¿ya? Yo siempre les recomiendo que ustedes puedan parafrasear poniendo el autor primero, diciendo así como según Taleb 2016, porque se diferencia de la cita no textual en que uno no deja un espacio entre medio. Entonces así nosotros reconocemos de manera mucho más genuina o más sencilla que usted está parafraseando a otro autor. Es una recomendación, si usted lo quiere hacer poniendo el autor al final, bienvenido sea, ya va a estar correcto de todas maneras. Ahora, es súper importante que no realicen trabajos solo de citas, porque de repente como docentes nos llegan informes o ensayos que es una cita, otra cita, otra cita, otra cita, y el informe o el ensayo está hecho solo de citas.
Y aunque usted esté haciendo solo citas, eso también corresponde a un plagio. ¿Por qué corresponde a un plagio? Porque no hay ninguna idea personal en el trabajo, ¿ya? Siempre se dice que por lo menos tiene que haber un 60% de reflexión personal y un 40% de apoyo en citas. Si es un 80-20, un 90-10, ahí van variando los porcentajes para que ustedes tengan una referencia de que el mayor constructo del trabajo tiene que ser una reflexión personal donde yo me apoyo en las citas de otros autores, ¿ya? Pero bajo ninguna circunstancia, por favor, presentar un trabajo construido solo de citas, ¿ya? Porque ahí carece de reflexión. Aquí hay un ejemplo de foro temático que yo lo saqué directamente de la página donde hay una estudiante que utiliza tipos de cita. Aquí está la pregunta del docente y ella contesta. Voy a explicar las dos dimensiones de los ejemplos y acá ella pone, en la primera dimensión es el pulso, 2 puntos, y ella parte parafraseando, Pérez y Merino, 2015, afirman que, y ella parafrasea su respuesta. Y acá, en la actividad, ella crea su propio constructo de la actividad que está proponiendo. Entonces, ella utilizó de manera muy inteligente un parafraseo de un autor para explicar una actividad propia, una propuesta propia. Esa es la idea de los foros temáticos. Y si ustedes, por ejemplo, en sus respuestas de los foros temáticos no incluyen citas, después pueden agregar una información extra donde digan, miren, encontré una información de tal persona que nos ayuda y nos complementa a ampliar el conocimiento que ya tenemos, y la comparten. Y ahí tienen una referencia, tienen un respaldo teórico y están ayudando a que se amplíe la temática del foro, ¿ya? Entonces, siempre traten de incluir este tipo de información dentro de los foros. Y aquí hay un ejemplo de referencias bibliográficas que, como les decía, van al final del trabajo, y ahí uno puede poner páginas web con actualizaciones frecuentes, pero básicamente el formato siempre va a ser el mismo. Uno pone el apellido del autor, pone una coma, la inicial del nombre, entre paréntesis la fecha, mientras más exacta mejor. Si sale solo el año, pongo solo el año. Si sale el día y el mes, pongo el día y el mes. Luego pongo el título de este texto, de este artículo, y le pongo recuperado de o nombre del sitio web y copio y pego. Yo le pongo les recomiendo que pongan siempre recuperado de y copien y peguen el link desde donde sacaron la información o el libro que les sirvió o el PDF que les sirvió. Eso a modo de referencia bibliográfica, que es para mencionar todos aquellos textos que yo consulté que me sirvieron para hacer mi reflexión y de los que no necesariamente saqué citas, ¿ya? Sino que me sirvieron para aprender más. Ahora, un dato importante, ustedes tienen acceso a la biblioteca virtual eLibro, ¿ya? Tienen su clave, su contraseña. Si no la tienen, hablen con sus tutores de acompañamiento para que los deriven con quien corresponde y puedan tener su clave, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante poder sacar información de la biblioteca virtual eLibro? Porque si ustedes copian y pegan directamente de un texto de ahí, la cita aparece redactada de manera automática, ¿ya? Entonces usted no va a tener que partirse la cabeza diciendo, pucha, ¿qué dijo la profe? Sino que copian y pegan directamente y aparece la cita redactada al final del texto que usted copió y pegó. Eso para citas textuales, ¿ya? Porque si ustedes van a parafrasear, ahí la biblioteca virtual no puede inventar, pero sí les puede servir copiar y pegar para saber en definitiva el apellido y el año del autor, y después ustedes parafrasean y utilizan ese apellido y ese año de igual manera, ¿ya? Acá yo les dejé el link de un videíto que también es un link, perdón, que le pueden pedir a sus tutores de acompañamiento donde se explica cómo utilizar la biblioteca virtual eLibro. Ya los tutores de acompañamiento tienen este link, se los voy a compartir por acá, déjenme salirme de la presentación y se los voy a dejar en el chat, ya por si alguno de ustedes lo quiere copiar para guardarlo ahí en el computador. Y lo último que les voy a enseñar a hacer es cómo insertar citas
desde un documento de Word. Ya voy a dejar de presentar acá y les voy a compartir la pantalla para que puedan hacerlo de manera automática. No se preocupe, Ingrid, vaya a su clase nomás. Yo igual tengo que hacer una clasecita en un ratito, así que ya. Entonces, déjenme ver si estoy compartiendo la pantalla. Sí, ahora sí. Entonces, si se fijan, yo aquí tengo una información X. Vamos a suponer, como les decía adelante, que yo estoy redactando aquí un texto para mi trabajo colaborativo. Si yo quiero incluir una norma APA, voy a situar el cursor, es decir, esta rayita que está parpadeando, donde yo quiera insertar la cita. Si yo quiero que aparezca aquí al principio, pongo el cursor aquí. Si yo quiero que aparezca aquí después del punto, pongo el cursor acá. Si quiero que aparezca por aquí, voy a poner el cursor acá. Entonces yo voy a suponer que esto que está acá, lo voy a poner entre comillas, porque vamos a suponer que es una cita textual de menos de 40 palabras. Si se fijan, si yo selecciono hasta aquí y leo aquí abajito, me dice que son 34 de 247 palabras. Eso quiere decir que mi cita tiene 34 palabras, por ende es una cita textual de menos de 40 palabras y la tengo que poner entre comillas. Si yo quiero insertar aquí la cita de manera automática y yo ya sé el nombre del autor, el apellido del autor, me voy aquí donde dice referencias, ¿ya? Pincho referencias y aquí dice estilo. Yo ya lo tengo seleccionado en norma APA, pero podría aparecerles a usted cualquiera de todas estas normativas que existen para diferentes países, diferentes instituciones, ¿ya? Aquí le seleccionamos APA, ¿ya? Y una vez que yo ya seleccioné APA, pongo insertar cita. Voy a presionar acá encima y le voy a poner agregar una nueva fuente. Esta nueva fuente, yo tengo que poder seleccionar acá el tipo que es y yo puedo decir que viene de un libro, de un artículo, de un acta, de un informe, de un sitio web. Les da múltiples opciones para que ustedes puedan citar porque de manera automática les va a pedir la información necesaria. Entonces vamos a suponer que yo estoy citando de un sitio web, ¿ya? Y que el apellido del autor era Rodríguez, como estuvimos viendo dentro de los ejemplos, ¿ya? Acá yo le pongo el nombre del sitio web, yo puedo copiar y pegar, en este caso yo le voy a poner directamente mineduc.cl. Acá le voy a poner año, no sé, vamos a suponer que es del 2019, ¿ya? Y no es necesario que yo ponga más información acorde a las normas APA. Si yo tengo el mes, el día y todo lo demás, lo puedo hacer. Ah, no, acá me equivoqué, perdón. La URL va acá abajo, la dirección de la página web. Y aquí yo pongo el nombre del sitio web, que en este caso es Mineduc, ¿ya? Yo voy a poner aceptar. Y al aceptar, de manera automática me aparece aquí Rodríguez, 2019. ¿Ya? Y aquí yo puedo editar. Le puedo poner Rodríguez 2019, lo tiro para acá, por ejemplo, si es que lo quiero poner al final, lo corto y lo pego aquí. A mí se me movió el cursor, por eso se cambió, pero lo puedo cambiar para acá, Rodríguez 2019. Y así tengo la cita lista. O yo puedo sacarle el paréntesis y le pongo Rodríguez 2019, dice que, sin dos puntos, dice que, y ahí tengo el parafraseo, por ejemplo. Entonces, esto les ayuda a redactar de manera automática los textos, o sea, las citas. Si yo quiero citar, por ejemplo, una corporación, acá le voy a poner insertar cita, agregar nueva fuente, y si es un autor corporativo como el Mineduc, el MinSal, etcétera, etcétera, voy a escribir acá, por ejemplo, MinSal año 2020 y le pongo aceptar y ahí me va a crear la cita donde yo tenía el cursor. Como yo lo tenía en cualquier lado, me lo insertó ahí. Pero de esa manera uno puede ir creando las citas directamente aquí en el documento de Word, ¿ya? Alguien me preguntó, una consulta, soy nueva y no sé cómo meterme a las clases. Ya, al tiro les doy la palabra a los que están levantando la manito. Para meterse a las clases, les voy a compartir la pantalla muy rapidito para que puedan ver acá.
Acá me voy a meter a cualquier asignatura que esté disponible. Ya, para poder entrar a la asignatura, ustedes van a entrar aquí a la plataforma y las asignaturas les van a salir en la parte principal de su pantalla. Yo aquí voy a entrar a una asignatura que se llama las TIC en la actividad humana y se van a encontrar con el despliegue de toda la información de la asignatura. Si yo quiero entrar a la clase sincrónica de la unidad 1, voy a pinchar la carpeta de la unidad 1, me voy a ir a la parte de más abajo y si se fijan aquí dice clase sincrónica 1. Si esta información no les aparece es porque todavía no se configura la clase. Cuando aparece es porque la clase ya se configuró. Entonces, para poder entrar, yo doy clic aquí encima, me va a aparecer esta información y yo voy a poner entrar a la sala. Y al entrar a la sala me da la opción de unirme, yo voy a presionar unirme y el profesor me va a aceptar y ahí yo voy a poder ingresar a la clase. Si usted está desde el correo del CFT, va a poder ingresar de manera automática, pero si está conectado desde otro correo electrónico, el profesor le va a tener que dar acceso. ¿Ya? Pero esa es la forma de ingresar a las clases sincrónicas. Y luego abajo, cuando las clases están grabadas, aparece este rectángulo y usted le pone reproducir y va a poder visualizar la clase sincrónica grabada de la unidad si es que no pudo asistir a dicha clase. ¿Ya? Entonces ahí usted le da play y la clase se comienza a reproducir después de un ratito porque carga va a depender de la rapidez del internet de cada uno. ¿Ya? Esa es la forma de conectarse a las clases sincrónicas. Y tenía manitos levantadas por ahí, las vamos a ver por turno. Rubén tenía su manito levantada, diga. Hola, buenas tardes. Mire, tengo una duda. Más bien me gustaría que me respondiera esto porque tengo en este rato abrí la página de Microsoft Office, estoy en Word y al momento de ir al estilo y tratar de buscar la norma APA, me aparece solamente APA quinta edición y APA sexta edición. ¿Ya? Ahora, usted me decía recién que tenía que seleccionar norma APA séptima Sí, edición. en este caso les sirve la sexta edición. Yo también trabajo con sexta edición porque los cambios que se hicieron en la séptima edición no perjudican nada de lo que yo les expliqué hoy día. ¿Ya? Fueron otros cambios los que se hicieron en la séptima versión, entonces la sexta versión les sirve para poder trabajar en estos documentos de Word. ¿Ya? Así que si les sale sexta edición, no se preocupen porque los cambios que se hicieron en la séptima edición no afectan a todo lo que yo les estoy enseñando ahora. ¿Ya? Constanza. Constanza tiene su micrófono silenciado si es que está hablando, o quizás la dejé esperando mucho rato. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto. ¿Me escucha ahí? Ya, mi consulta es la siguiente. Yo he tenido problemas eternos con el programa de PlayScan. Caso de hacer citas textuales y hacer la referencia como corresponde y como le está enseñando usted, yo pienso que el programa igual nos va a detectar plagio, ¿o no es así? No, si ustedes ingresan las citas como yo les acabo de enseñar, PlaxScan no debiera reconocerlo como plagio. Y si es así, usted tiene la opción de conversarlo con su profesor y explicarle y decirle, mire, profe, yo cité desde este lugar, a mí me enseñaron de esta manera y yo creo que PlaxScan no me está reconociendo la cita. Ustedes tienen derecho a conversar con sus tutores académicos y explicar la situación. Y si llegase a ocurrir que no pueden solucionar con el tutor académico, que es el menor de los casos, pueden recurrir a su jefatura de área, ¿ya? Siempre pueden recurrir a su jefatura de área para solucionar ese tipo de dudas, ¿ya? Porque sí puede ser que en alguna excepción, no sé, de 100 oportunidades en una, quizás ocurra, ¿ya? Pero también a veces es porque uno como ser humano, no sé, puso una coma de más que se le pasó porque a veces uno está escribiendo rápido, entonces el sistema no lo detecta. Pero ahí también es súper importante poder evidenciarlo con el tutor académico para que él pueda ver que más que nada fue un error de tipeo y no como un error de querer cometer plagio. Ah, ya, muchas gracias.
De nada, Constanza. Chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? Constanza, no, Jessica levantó su manito. Dígame, Jessica. Hola, profe. Hola. Que se deja o no pide Jessica, sangre. le escucho muy cortado. Ah, pero ahí sí escuché, sangría. Jessica, Sí. sí, generalmente pide sangría de 3 centímetros, ¿ya? Pero eso va a depender también de cada docente, porque hay docentes que como indicación lo piden y otros docentes que no. En proyecto de título, sí o sí agreguen la sangría de 3 centímetros. Eso sale en el manual de las normas APA. ¿Ya? Porque el proyecto de título es súper necesario poder hacerlo. Pero si en algún trabajo colaborativo se les olvida poner los 3 centímetros de margen, estoy segura que ningún docente le va a bajar la nota por eso, ¿ya? Así que Ya. tranquila, ¿ya? Ya, profe, gracias. De nada, Jessica, qué rico verla por acá. Carmen tiene su manito levantada, luego Felipe. Sí, los 3 centímetros de margen estamos hablando para las de más de 40. No, los 3 centímetros de margen en general se piden para los trabajos, ya tanto como en el borde izquierdo, como en el borde derecho, en el borde superior y en el borde inferior, entonces queda como bien centradito en la hoja, ¿ya? No. ¿Y la sangría? Ah, la sangría siempre es al inicio de cada párrafo, ¿ya? Cuando uno está redactando un párrafo, siempre al inicio uno le tiene que dar sangría, que son estas flechitas, en el teclado aparece una flechita hacia allá y una flechita hacia acá. Si uno la presiona, se hace esa sangría de manera automática, pero siempre al inicio de cada párrafo tiene que ir una sangría, ¿ya? En todo, aunque haya citas, aunque haya lo que sea. Sí, siempre al inicio de un párrafo, sangría. Punto aparte, inicio de párrafo, sangría. ¿Ya? Eso es ley de la vida. Otra consulta, ¿podría dejar para poder verla, porque me paré justo en el minuto, el tema de la referencia bibliográfica, el PP? ¿En el El PPT? Power, sí. Sí, por supuesto. Donde decía solamente referencias bibliográficas, le saco una foto y listo. No hay problema, lo ponemos Gracias. de inmediato. Gracias. Felipe tiene otra pregunta por mientras que yo comparto aquí la presentación. Dígame nomás. Sí, es que quedó con una duda cuando inició la presentación, habló primero de unos logos. Los logos van en las portadas, ¿cierto? Y el logo va Generalmente, como marca de agua, ¿no? no es necesario que lo ponga como marca de agua, pero generalmente se ponen en la parte superior de la hoja, ¿ya? En este costado de acá. Y si no, puede ir en el costado superior izquierdo de la hoja, ¿ya? De cada hoja. No, solo de la portada. De la portada. Y la otra pregunta es sobre los márgenes. ¿Hay un formato de un margen o son predeterminados que quedan centrados al medio? Yo les recomiendo que utilicen el formato de párrafo justificado, ya, porque ponerse a trabajar con los márgenes en cada trabajo es un dolor de cabeza y en realidad muy pocos tutores académicos lo toman en cuenta. Ya solamente háganlo en caso de que se los soliciten, ya, pero el formato que recomiendan las normas APA es 3 centímetros de margen arriba, 3 centímetros de margen a la izquierda, 3 centímetros de margen a la derecha y 3 centímetros desde abajo hacia arriba. Entonces así queda bien centrado el párrafo en general. Okay. Eso. De nada, Felipe. Y había alguien más que tenía la manito levantada, Carolina. Ahí usted me dice cómo se dice. Hola, buenas tardes. Quizás hay que bajar un poquito el volumen para que no se acople. Es que estoy con otra compañera. Ah, por eso. ¿Ahora sí? Ahora sí, lo que pasa es que estoy con otra compañera acá al lado y estamos una con un solo micrófono, por eso se nos acopla. Ah, cuénteme nomás. Sí. Consulta, cuando uno cita o saca la información de un PDF que tiene una extensión muy larga, que viene con un montón de números y símbolos,
y es muy larga. Igual se pega tal cual como va, aunque sea un PDF, tal cual. Que sea gigante, tal cual. Que sea gigante. Ah, ya. ¿Sabe por qué? Porque a eso se le llaman fuentes recuperables. Entonces, por ejemplo, si yo voy a suponer que yo estoy leyendo su trabajo porque me interesa saber de ese tema y yo quiero meterme directamente al PDF, si usted me lo corta, yo no voy a llegar directamente a ese documento, voy a llegar a otro lugar. Entonces, aunque sea muy larga la información, es importante ponerla porque así yo puedo pinchar el link y llegar directamente a ese documento si es que quiero ampliar mi conocimiento y mi información. Entonces, aunque sea gigante, hay que ponerlo. Ah, ok. Lo que pasa es que yo he ocupado así esos PDF y los he puesto en las referencias, pero me encontraba que era como tan grande que a lo mejor había alguna manera de que se vea un poco mejor, porque se ve como medio... Quizás lo pueda achicar un poquito en tamaño, eso no habría Claro. problema para que no se viera tan gigante, pero hay que ponerlo completo. Ah, perfecto. Esa era mi duda. Muchas gracias. De nada. Alguien me había preguntado por acá, no recuerdo, pero me preguntaban qué se hacía cuando el párrafo era de elaboración propia. Cuando el párrafo es de elaboración propia, yo no tengo que citar absolutamente nada, porque se entiende que todo lo que yo no cite es de mi propia elaboración. Por eso es tan importante que si yo pongo información que es de otros autores o de otras personas, yo incluya esta cita, porque si no estoy diciendo que yo lo hice, que es mi reflexión y como se dice en buen chileno, me mando las partes como si el trabajo fuera mío, ¿ya? Entonces, todo lo que no venga citado se asume que es de elaboración propia, ¿ya? Entonces, ahí no es necesario citar nada. Solamente cuando ustedes incluyan una imagen, por ejemplo, de un gráfico que ustedes hicieron, por ejemplo, en Canva o que lo hicieron en, no sé, en alguna aplicación X, ustedes le ponen fuente de elaboración propia, ¿ya? Y ahí se entiende que eso usted lo hizo y que no lo sacó, ni lo copió, ni lo pegó de ninguna parte, sino que fue elaboración propia. Pero es solo en caso de imágenes, gráficos o cosas así, ¿ya? Eso en general, chicos. Espero que les haya servido. Me estaban preguntando por ahí dónde podían encontrar la grabación. Le pueden pedir el link a sus tutores de acompañamiento para que se los puedan enviar o preguntarles a ellos directamente si se publica el link en alguna parte, ¿ya? Porque yo sé que creo, no sé si, no, la Laurita se fue, pero creo que les llega el link a todas las personas que el correo, a todas las personas que se inscribieron en el formulario de asistencia, les llega la grabación a su correo, ¿ya? María Leonor, o Leonor, no sé cómo le gusta que le digan. Dígame. Buenas tardes, mire, como sugerencia a mis compañeros, yo imprimí la cita, las citas y sale todo tal cual usted lo explica y es más fácil guiarse, o sea, con la clase que están dando ahora, más esto, uno queda clarito. El manual de las normas APA es maravilloso porque les explica todo, de hecho les va a servir a lo largo de todo. Detallado paso a paso, así que les recomiendo que lo bajen y lo impriman. Muchas gracias, María Leonor. Ese manual lo encuentran en el apresto que ustedes hicieron al comienzo de la carrera, ya en el material complementario. Y Marcia tiene su manito levantada. Diga. Tiene que activar su micrófono, Marcia, porque no la escuchamos. ¿Marcia? Bueno, ahí si Marcia nos logra hablar, le contestamos. Chicos, les doy un agradecimiento gigantesco por haber participado de esta charla. Cualquier duda que tengan, me pueden buscar ahí en la plataforma. Les voy a dejar mi nombre escrito acá y mi correo por si tienen cualquier duda con respecto a las normas APA, por si necesitan ayuda con la revisión de algún trabajo. Yo no tengo ningún problema en ayudarlos, ¿ya? Así que ahí está escrito mi nombre y mi correo. Sí, también hay hartos tutoriales por YouTube. Es súper bueno que ustedes también puedan buscar material de manera autónoma, siempre les va a servir, ¿ya? Carmen tiene la última pregunta, me cuenta. Bien cortito. Mira, acá es donde dice referencia bibliográfica, ¿ya? Dice nombre del sitio web. Por aquí sería Meet Google y después pongo el link. El nombre del sitio web
sería Google, porque finalmente el sitio web es Google. Y el Ya, URL y después es pongo el que sale acá arriba. Todo y esto después que yo estoy... pongo Met Google, ¿cierto? Sí. Después Sí. pongo el link. ¿Y Sí. qué hago con la otra? Con la No, de las otras abajo. no es necesario que las rellene, no es necesario. Esa es como la información principal cuando uno está Pero- trabajando con las referencias bibliográficas. No, pero cuando dice recuperado de... Ah, ahí copio y pego el link completo. Ya, pero igual pongo el nombre de dónde. Sí. Igual que el de arriba, entonces. Exactamente. Es lo mismo. Ah, ya, Es perfecto. lo mismo. Ujú. Gracias. De nada. Ya, Marcia, ahora sí, la última pregunta de las últimas. Ya, mira, quería saber cómo sé si quedé registrada mi asistencia hoy día. No entiendo. ¿Cómo es la lista? No sé. No. ¿Estás sin micrófono, Inger? Gracias, mi lady, soy la peor. Se mandó un formulario aquí al chat. ¿Usted lo rellenó, mi lady, Marcia? No. Ya, mire, yo le voy a copiar y pegar de nuevo el link acá. Ya. Ah, ya. Usted sabe entrar al chat, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces Ah, presiona ya, el acá. icono del chat y ahí sale un link, lo presiona y con eso va a estar registrada su asistencia. Ah, ya. ¿Y cómo, la otra consulta, cómo sé quiénes son mis tutores? Cuando usted entra a la asignatura de CFT Senco, a cualquiera de sus asignaturas, la carpeta número 2 dice tutores. Usted le da clic ahí encima, el primero que aparece es el tutor académico, el docente, y el segundo que aparece es su tutor de acompañamiento. Ah, ya, ya. Y al tutor de acompañamiento usted le hace todas sus preguntas. Ya, muchas gracias. De nada, Marcia. Chao, gracias. Ya, chicos, les doy muchas gracias por su asistencia, por su paciencia. Joana, pueden ver las clases en el link que les va a llegar a sus correos electrónicos, o de lo contrario, pueden solicitar la información a sus tutores de acompañamiento, ¿ya? La clase va a estar ya lista desde mañana porque tarda un poquito en sincronizarse, así que pueden pedirla desde mañana. Cualquier consulta, cuentan conmigo, se cuidan muchísimo, mucho éxito, toda la energía del mundo. No se rindan porque cuando tengan su título en mano, todo el sacrificio va a haber valido la pena y ahí vamos a estar nosotros para aplaudirlos, abrazarlos a la distancia y darles todas las felicitaciones por su esfuerzo, ¿ya? Cuídense muchísimo, que estén muy bien. No sé si mi lady van a decir algo. Gracias. Para despedir a los chicos. Gracias, buenas tardes. Chao, gracias. Sí, yo por mi parte. Gracias. A todas las estudiantes y todos los estudiantes que hayan participado de esta clase, en nombre de la Dirección de Educación a Distancia y también de nuestra Unidad de Asuntos Estudiantiles, le agradecemos por participar. Estos espacios se hacen principalmente con la idea de ayudarles en su proceso académico y estamos más que seguros que con la tremenda clase que dio nuestra compañera Ingeborg, ¿verdad?, les va a ser de mucha utilidad de aquí hasta que terminen, porque créanme que esto es sumamente útil para ustedes. Así que también le agradecemos a usted por la participación y las ganas de estar acá. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao, También. Chao, gracias por todo. Agradece Buenas mucho. noches. Chao. Mi lady, ¿puedes detener la grabación? Sí. Súper. Que yo no estoy desde la cuenta docente, entonces no la puedo detener.